Soy Javier Mestre y acabas de conectar con Valor Compartido Podcast, el podcast semanal en el que te ofrecemos información de actualidad sobre sostenibilidad y responsabilidad social. Puedes recibir todas las semanas este podcast registrándote a nuestro newsletter en nuestra página web www.valor-compartido.com. Hoy, 24 de enero, hablamos con Nora Méndez, directora de la Fundación Aliad de Aliad Universidades. Conoceremos a través del trabajo que realiza esta organización cómo con la educación podemos alcanzar un futuro sostenible. Pero antes te contamos los titulares más destacados de la semana de la mano de Daniela García y Paul Viloria. Empezamos. Valor Compartido presenta los destacados de la semana. Movilidad sustentable es promovida con el Trolebici. El proyecto fue inaugurado el pasado viernes 17 de enero y aunque su principal objetivo es promover la movilidad sustentable, también busca crear conciencia entre los automovilistas para que respeten la zona confinada y así evitar accidentes. En alianza con los creadores de la película animada Wallace y Gromit, Greenpeace publicó un cortometraje que busca mostrar el impacto de la actividad humana en los mares, de la mano de una familia de tortugas. Un nuevo brote del coronavirus en China ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias mundiales, dejando al menos 6 muertos y 308 personas contagiadas. El pasado martes, una persona de Washington en Estados Unidos fue reportada como infectada. El pasado 5 de enero, la ciudad costera china de Xiamen celebró la primera carrera considerada de las más verdes, al reducir el desperdicio de plástico en un 60%, a través de una serie de medidas que incluyeron el reemplazo de casi 1 millón de vasos de plástico de un solo uso, entre otras. El gobierno de España declaró oficialmente la emergencia climática en el país, con el fin de hacer frente con más contundencia a los graves impactos derivados de la crisis climática. Acabas de escuchar los destacados de la semana. Puedes encontrar esta y más noticias en www.valor-compartido.com. Bueno, en el momento de entrevistas del episodio de hoy tenemos con nosotros a Nora Méndez. Ella es directora de la Fundación Aliad, de Aliad Universidades. Seguro que, bueno, los que son asiduos lectores de Valor Compartido de nuestra página web habrán leído algunas colaboraciones que ha escrito para nosotros, tocando temas como emprendimiento, desigualdad, impacto de voluntariado, movilidad social o inclusión. Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí contigo. Les explico que la Fundación Aliad tiene la finalidad de impulsar la movilidad social a través del acceso a la educación y la innovación social para la ampliación de oportunidades, sobre todo a través de becas, ¿no? Entonces, pero de todos modos, profundízanos tú un poco más, explícanos que eres la que, digamos, dirige esta organización. ¿Qué es en concreto Fundación Aliad? Encantada. Mira, Fundación Aliad es una organización muy nueva. Tenemos 2 años apenas operando. Estamos vinculados a la red Aliad Universidades, que es una red dirigida al segmento medio-bajo de la población. Okay. Es una red de universidades particulares. Tenemos presencia en 15 entidades de la República. Tenemos 33 campus directos, más 20 en asociación actualmente. Atendemos a cerca de 50,000 estudiantes actualmente. Es una red de verdad bastante grande, la primera en el segmento, aunque como red no se nos conoce mucho. Las universidades en cada una de las regiones son de mucho prestigio, de mucho arraigo. Y estamos, como te decía, dirigidos al segmento medio-bajo, la red, y sabiendo de las dificultades que pasan muchísimas personas. Muchos de nuestros alumnos, muchos de nuestros estudiantes pues tienen dificultades. Hace la red un esfuerzo extraordinario por proporcionar una educación de gran calidad a bajo costo, pero sabíamos que de todos modos se nos quedaba mucha gente al margen, ¿no? Okay. Entonces la idea fue crear justamente la fundación para brindar acceso, para brindar oportunidades, ampliar las posibilidades para un mayor número de personas. Entonces, te decía, en 2016 se crea, empezamos a operar en 2017 y la verdad es que ha sido muy satisfactorio. Vamos creciendo poquito a poquito, pero estamos convencidos de que tenemos que aportar todos para impulsar la movilidad social. Esta posibilidad de crecer o de moverte en las escalas socioeconómicas, sobre todo en un tema de bienestar para las personas, y pues la educación sigue siendo el mayor ecualizador que existe, ¿no? ¿Cómo? O sea, profundicemos en esto de, sí, exacto, ¿cómo puede ser un ecualizador la educación? ¿Cómo puede ser un ecualizador de la movilidad social?
porque al tener un mayor nivel educativo se duplican las posibilidades. Entre una persona que termina solo preparatoria y una que termina universidad, el sueldo prácticamente se duplica. El sueldo al que pueden acceder, las oportunidades a las que pueden acceder. Entonces, en realidad sí es un camino para abrir nuevas posibilidades. Es un universo completamente diferente al que pueden acceder las personas con una licenciatura, por ejemplo, que es en donde nos estamos enfocando principalmente. De acuerdo. Entonces, de verdad, y bueno, tiene que ser una educación, pero de calidad, porque hay muchas universidades patito, la verdad, que solo les ofrecen a las personas pues una embarradita de conocimientos, y la verdad es que nosotros en Aliad estamos convencidos de que, o sea, si en cualquier nivel socioeconómico ofrecerles una educación de mala calidad o defraudarlos en lo que les ofrecemos sería, pues, de verdad malo, en este nivel es todavía peor, porque están poniendo todas sus baterías, todas sus ilusiones en terminar la universidad, ¿no? Muchas veces la persona está apostando toda la familia y la familia ampliada por apoyar a una persona, ¿no? Es el proyectado, dicen, de la familia, y entonces imagínate lo que es el esfuerzo, no solo de la persona, sino de toda su familia, de su comunidad que le está apoyando, defraudarlo, ¿no? Entonces, por eso estamos muy conscientes de que lo que les tenemos que ofrecer como universidades es calidad. Y como la fundación es cómo ampliamos esas posibilidades para un mayor número de personas. Gente que se nos está quedando al margen, ¿cómo los incorporamos? Hay muchísimas personas, se habla hay cifras que solo estamos cubriendo en México, entre el 8 y el 13% de las personas solamente tienen licenciatura, ¿no? De las que deberían de estar estudiando. Entonces hay muchos que podrían estar estudiando y que no lo hacen porque tienen que estar trabajando, porque pues las circunstancias de vida no se los permitieron, ¿no? Entonces ahí estamos dirigiendo nuestras baterías. Por una parte es nuestro principal programa de becas, Claro que Puedo, es nuestro centro, digamos, pero también con acciones de sensibilización y de apoyo, de innovación social para que las personas entendamos la importancia de la educación, y no solo a nivel individual, sino como sociedad, porque es importante la educación, ¿no? Y ahí vamos a hacer vamos a incidir un poco con la siguiente pregunta: ¿cómo la educación, en tu opinión, puede fomentar el desarrollo sostenible en un país como México? Es fundamental, porque en la medida en que tenemos una mayor formación, me refiero a educación no solo formal, porque sí, nos da mayores elementos de decisión, somos mejores ciudadanos. Hay estudios que comprueban que una sociedad mejor informada, mejor educada, tiene mejores niveles de salud, mejores niveles de participación en general, me refiero a cívica, política, y eso tiene mucho que ver con cómo atendemos nuestros asuntos como sociedad. Tienes mejores, y sobre todo en la parte de la educación de las mujeres, hay estudios que comprueban que si tú educas a las mujeres, la siguiente generación va a estar todavía mejor educada, mejoras tus niveles. Entonces, es fundamental para la convivencia. Y esto hablando de la educación formal. En la educación informal, el estar informados, el conocer el impacto de nuestras acciones en el entorno, en el medio ambiente, es como lo más, lo que tenemos como mucho más claro, ¿no? Estas pequeñas acciones, estos pequeños cambios que podemos hacer para impactar como sociedad, pero también entender que los asuntos públicos son asuntos de todos, y eso se nos olvida, ¿no? De pronto muchos crecimos con esta idea, yo misma, y ahorita te platico un poquito de esto, pero que los asuntos públicos eran asuntos del gobierno. Sí. Y no es cierto, los asuntos públicos son los asuntos que son de todos, que van más allá de mi ambiente privado, de mi ámbito privado, pero que me deben de preocupar también, ¿no? Que me debe preocupar mi convivencia con los vecinos, con la comunidad, con la sociedad. Vamos ampliando nuestro círculo para poder incidir y vivir mejor todos, ¿no? Y corrígeme, ahora mismo la Fundación está atendiendo a 50.000 estudiantes, o las universidades reúnen las universidades de la red. Atendemos 50.000 estudiantes. Nosotros tenemos activas alrededor de 380 becas ahorita. Okay. Entonces, todavía el impacto no es tan grande como lo quisiéramos, pero vamos creciendo poco a poco. ¿Cómo podríamos hacer para que ese impacto sea mayor?
con donativos, apoyando, pueden apoyarnos donando en la página de fundacionaliat.org. Tenemos activa una campaña de padrinos en la que pueden ver, ahorita tenemos 52 personas que estamos apoyando, chicos y chicas, algunos un poco más grandes, porque también entendemos que muchas de las becas que se otorgan en general no se enfocan o no permiten el acceso a personas de más de 25 años, la mayoría. Nosotros sí quisimos reconocer a este segmento de las personas que salieron de estudiar y que hoy están haciendo un esfuerzo por volver a retomar sus trayectorias académicas. Tenemos casos increíbles. Eso quería preguntarte, quizá sin caer en un caso en particular, pero no sé si nos puedas dibujar el perfil de una persona becada por la fundación. Mira, en general tenemos te hablaría de distintos perfiles que tienen que ver también con las distintas modalidades de la universidad. Tenemos becas para chicos que están en modalidad escolarizada, que van de lunes a viernes normalmente, o sea, en clases como comúnmente las asistencia, o sea, ¿no? Con asistencia física. Presencial. Exacto, 5 días a la semana. Y estos chicos normalmente son jóvenes de hasta 25, 30 años máximo, ¿no? Sobre todo menores a 25 años, es sobre todo este segmento. Pero tenemos otro segmento también que atendemos en modalidad no escolarizada o ejecutiva, le llamamos nosotros, que durante la semana trabajan y el fin de semana toman clases. Entre semana están atendiendo ejercicios y todo en línea, pero en fin de semana asisten a la universidad. En este segmento tenemos personas un poquito más grandes, tenemos hasta déjame platicarte un caso que a mí me emociona mucho, pero por ejemplo de Demetrio, un becario nuestro de Comitán, Chiapas, que tiene 42 años, y está quedándose sordo. Tiene una enfermedad que progresivamente en los últimos 10 años ha ido perdiendo el oído, y él vende nieves, es nevero, ¿no? Él vende raspados, pero está estudiando educación, ciencias de la educación, porque quiere además apoyar a personas con discapacidad también. Entonces, él es uno de nuestros becarios que, o sea, a mí de verdad me conmueve mucho por su fortaleza, porque es de verdad un ejemplo del tipo de becarios que queremos, porque nosotros no vamos al pobrecito, ay, pobrecito, mira, no creemos que nosotros apoyamos este ímpetu, estas ganas de superarse, esta fortaleza, porque yo estoy convencida, y esto es a título personal, que lo primero que tenemos que ver en la persona es su dignidad, ¿no? Y el reconocimiento de su dignidad y de este ímpetu creo que el principal ingrediente que tenemos en todos nuestros becarios. Son personas que, a pesar de cualquier adversidad, superando cualquier adversidad, te estoy hablando de un caso extremo por el tema de salud, otro chico también que tenemos tenemos otros chicos con casos de salud que siempre son como mucho más, digamos, dramáticos en este sentido, pero ves a las personas, tenemos muchas chicas que son madres solteras, otros chicos que también están trabajando y estudiando de sol a sol, de verdad, apoyando a sus familias. Estamos hablando de un salario promedio en la red, salario familiar promedio de 13,000 pesos. Entonces sí, el segmento es medio bajo y nuestros chicos están en la parte más baja de este segmento. Entonces, y una persona, un estudiante como Demetrio, ¿no?, que has comentado su caso, una vez recibe la beca, ¿qué tipo de seguimiento le hace la Fundación? Estamos en contacto constante con ellos. Estamos en comunicación vía WhatsApp, vía correos todo el tiempo. Estamos dándole seguimiento a su rendimiento académico, por supuesto, pero ahí nos importa mucho más el cómo van ellos evolucionando y cómo van recuperando algo que siempre lo platico con ellos, cómo van recuperando, hablando de esta dignidad de la que hablaba un poquito antes. Muchas veces los chicos, en términos generales, cuando son acreedores a una beca, cuando son becarios, se sienten como señalados, se sienten como disminuidos, como que y justo algo que insistimos siempre con los chavos es que deben de sentirse orgullosos porque son personas a las que la comunidad, a través de nosotros como fundación, eligió para apoyar.
porque creemos en su proyecto, porque la comunidad, un equipo que está atrás, que a lo mejor ellos no ven, está eligiendo por ellos, está optando por ellos, ¿no? Entonces, que deben de sentirse súper orgullosos de ser becarios. Y les platico siempre, a mí alguien me contó alguna vez que el origen de los becarios, espero que sea cierto, y si no, pues es una historia muy linda, pero me contaban que en la antigua Grecia, o sea, que este tema de los becarios empieza en la antigua Grecia porque la comunidad elegía a los chicos que consideraba que eran dignos de entrar en una academia, y entonces la comunidad les pagaba, o sea, los apoyaba para que estuvieran en estas instituciones, y les entregaban una toga distintiva, y ellos la portaban con mucho orgullo cuando caminaban por las calles, y porque eran pues los elegidos por la comunidad. Y eso les platico a los chicos cuando estoy con ellos, porque justamente es ese orgullo el que queremos que sientan, ¿no? Claro, al recibir una beca. Al recibir una beca, que no sientan como que la recibo porque no puedo pagar, sino la recibo porque soy merecedor de este reconocimiento social. Y bueno, como les decía antes, eso digo, pueden buscar en la página web de Valor Compartido, www.valor-compartido.com, las colaboraciones, justo en la sección que tenemos que se llama colaboraciones, pues las contribuciones que nos ha hecho Nora, ¿no? Que ha escrito Nora Méndez para nosotros. La última, bueno, pues dado que estamos en el mes de enero de 2020, hablabas sobre, bueno, pues esto de iniciar el año cargados de buenos propósitos. Uno le viene a la cabeza el propósito quizá de dejar de fumar, de hacer más deporte, adelgazar y tal, pero Nora le dio un enfoque más de, bueno, que nos propongamos ser más solidarios, ¿no? Más buscar eso, ¿no? Ayudar al prójimo o ayudarnos entre todos. ¿Por qué? ¿Por qué te surgió esta idea? Porque creo que justo estamos muchas veces metidos solo en nosotros, o sea, en nuestro ámbito personal o familiar. O sea, quizá esto decíamos de los propósitos más comunes, pasar más tiempo con mi familia, también puede ser esto, pero que nos olvidamos de que estamos insertos en un entorno en el que también tenemos que incidir, y tiene que ver con esto que hablaba hace poquito de los asuntos públicos, ¿no? Son de todos, ¿no? Me tiene que importar, ¿no? Me tiene que importar, y que es fundamental que empecemos a pensar mucho más nosotros y como mexicanos o como sociedad, en cómo podemos aportar a hacer esto que sea un poco más justo, por lo menos un poquito más justo. ¿Cómo yo puedo apoyar para que haya menos desigualdad en nuestro país? ¿Cómo puedo apoyar? O simplemente en asuntos, a lo mejor empecemos quizá por algo que veo que me impacta, pone ahí el ejemplo de, pues convirtamos el baldío en parque entre todos, pero de verdad hay muchas cosas a las que nos podemos enfocar si ampliamos un poquito la mirada, y si nos damos cuenta que de verdad lo que hacemos importa. Y es algo que insistimos mucho también con los chavos, primero con nuestros becarios, pero también con los estudiantes en general de Aliad, es que esta parte, el participar en actividades de voluntariado que este año vamos a lanzar con mayor formalidad y mayor fuerza en la red, pero participar en actividades de voluntariado, participar en acciones de interés colectivo, te permite darte cuenta también de la fortaleza. A mí me parece que estoy convencida de que es una actividad formativa de enorme riqueza, que es algo que debemos regalarles, les digo yo a los académicos en Aliad, que debemos regalarles a nuestros jóvenes estas oportunidades de medir fuerzas en un impacto colectivo. Y es de verdad un regalo de vida que creo que les podemos dar, que complementa su formación, que sí nos hemos preocupado mucho por tener una formación de mucha calidad para nuestros chicos, pero que también esta parte de cómo pueden contribuir y cómo tener impacto en la comunidad son experiencias maravillosas. Nuestros chicos, por el segmento del que vienen, muchas veces sienten que no tienen gran influencia en lo que pasa en la comunidad, que su impacto no es tan grande, y cuando tienen estas oportunidades ves sus caras de satisfacción y de transformación, cosas muy sencillas como incluso darse cuenta que hay otros que necesitan mucho más. Eso es por una parte, pero también esta forma de
te platico una anécdota. Hace algunos meses tuvimos unas brigadas de universitarias en una comunidad cerquitita del campus, a menos de 3 kilómetros de uno de nuestros campus en Coacalco, y eran chavos de nutrición, chavos de enfermería, de derecho, administración. Pero me acuerdo mucho de, por ejemplo, una chica de nutrición que decía, a ver, yo estoy acá clavada tratando de aprenderme el plato y los balances y tal del buen comer, y de pronto a 2 kilómetros de mi campus trato de convencer a una persona de cómo debe comer, y me doy cuenta que cómo tengo que transformar toda mi pensamiento al presupuesto que tienen estas personas, ¿no? Y parecen cosas como de sentido común básico, pero que de pronto no les damos estas oportunidades a nuestros chavos de darse cuenta del entorno en el que van a ejercer, ¿no? Por una parte, y que además que no solo es buscar un trabajo, o sí, la parte de emprendimiento nos parece fundamental, pero con esta perspectiva social, perspectiva de que desde donde estés, como estés, puedes y debes tener, y sobre todo, insisto en el debes tener, impacto social, ¿no? Todas tus acciones, creo que debemos de empezar a pensar todos, y por eso el artículo de propósitos les invitaba a reflexionar en esto, porque desde donde estemos, de verdad no hay trinchera que se salve, digo yo, de que podemos tener un twist pequeñito, puede hacer de verdad una gran diferencia si todos empezamos a pensar las cosas en cómo incido yo en disminuir la desigualdad. A mí el tema de la desigualdad me parece una enfermedad muy dolorosa que estamos padeciendo. Y bueno, pues llegamos a los minutos finales, ¿no?, de los que disponemos para esta entrevista, y a mí me gustaría quizá acabar con la siguiente pregunta, y es ¿cuál sería el principal propósito para este 2020 de Nora Méndez? En lo individual ha sido justamente en lo individual y familiar, el cómo fortalecer en mis hijos y en mi entorno las actividades de responsabilidad social que hago con ellos. Porque muchas veces lo hemos hecho, afortunadamente, desde que están muy chiquitos. Tengo 2 hijos, desde que están muy chiquitos hemos tenido estas oportunidades, y me he dado cuenta que los he dejado fuera en lo que yo he hecho. Entonces, esto en lo familiar con mis hijos, me parece que es fundamental retomar este tipo de acciones en conjunto. Ellos lo hacen en lo particular. Mi hija, sobre todo, nos está reeducando a todos en temas de sustentabilidad. Le digo que no nos deja respirar, pero está muy bien, nos está reeducando los dos. Tiene una pequeña Greta Thunberg en casa. Por supuesto. Y bueno, ya son dos, tengo ahí 2 manifestantes permanentes, pero me encanta esa conciencia, cómo nos están reeducando las nuevas generaciones. Y desde en lo profesional, fortalecer esta parte de conciencia, de concientización en la fundación. Nos hemos concentrado mucho en generar este fondo para las becas, y sí es importante, pero necesitamos fortalecer al interior de Aliad en general, porque estamos hablando además de un alcance de 55,000 familias, y contamos a los empleados, claro, a los colaboradores. Entonces, fortalecer esta responsabilidad, este sentido de responsabilidad social en toda la red. Eso es algo que nos estamos proponiendo muy fuerte para este año. Bueno, pues desde Valor Compartido, muchísimo éxito con este propósito, porque la verdad es que eso puede incrementar sobremanera el impacto que ya tiene el trabajo, ¿no?, que viene desarrollando la Fundación, porque bueno, pues todos estos becarios, y no solamente los becarios, sino los estudiantes de la red de universidades de Aliad, bueno, pues cuando salgan como futuros profesionistas, bueno, pues si buscan el solucionar estos problemas sociales, incluso medioambientales, ¿no? También teniendo en cuenta que tienen que llevar el pan a casa, sí, ¿no? Claro, y pero no tiene que estar peleado. No, por supuesto. Nuestra insistencia. ¿No? Entonces, yo creo que, por supuesto, ¿no?, el impacto que puede tener en la labor que desarrollan ustedes, pues seguramente será mucho, mucho, mucho mayor. Así que todo el éxito del mundo para este propósito de 2020.
2020. Nora Méndez, directora de la Fundación Aliat, muchísimas gracias por haber accedido a visitar nuestras oficinas de Valor Compartido, a visitar nuestro podcast y ofrecer tu visión, ¿no?, del desarrollo sostenible a través de nuestros micrófonos. Muchísimas gracias. Mil gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias. Espero que esta entrevista te haya gustado y que haya sido útil para conocer más y nuevos aspectos sobre sostenibilidad y responsabilidad social en México y en el mundo. Recuerda que puedes darnos un me gusta o puedes compartir este episodio, porque eso nos va a ayudar a que aún más gente conozca Valor Compartido Podcast y, por supuesto, las iniciativas que presentamos en este programa. Y obvio, puedes enviarnos tus comentarios o tus sugerencias de contenido a la dirección comunicamos@valor-compartido.com. No olvides que este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, iVoox y también en tus asistentes de voz preferidos. Hasta el próximo episodio. Vamos a contarlo juntos.